Le damos el uso de la voz a Marco Consolo y se va preparando Blanca Elecontur. Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros. Vengo de Europa, de Italia en particular, y antes que nada nuestro agradecimiento formal en cuanto Partido de la Izquierda Europea a la dirección del PT y al profe Anaya por la invitación a este importante seminario internacional y por la posibilidad de hablar. Compañero Sorde. Vengo de Italia, como decía, el país de Gramsci, que muchos de acá han citado, y quiero empezar diciendo que, como él decía, el viejo no ha muerto, el nuevo todavía no ha nacido, y en estos claros oscuros aparecen los monstruos. Los monstruos de hoy se llaman guerra y fascismo. Vivimos en tiempo de transición, donde la crisis de la hegemonía planetaria del imperialismo estadounidense es cada vez más evidente. Como sucedió en 1929, la respuesta a la crisis capitalista de parte de la clase dominante se concretiza en fascismo y guerra. Hasta el día de hoy, la guerra tiene la característica de la guerra en pedazos, como lo ha denunciado el Papa Francisco, y se cuentan alrededor de 56 conflictos abiertos en el planeta, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el fenómeno del crecimiento del fascismo a nivel planetario es también evidente, no solo en América Latina, sino también en Europa. En un continente históricamente en disputa como América Latina, todavía está abierto el enfrentamiento entre la voluntad hegemónica de los Estados Unidos y su concepción monroísta del dominio, que cumple 200 años, y la voluntad de independencia y soberanía popular representada por los procesos de cambio. El fascismo del siglo XXI tiene características similares, pero también distintas a la del siglo XX. Sin embargo, continúa siendo el instrumento de la clase dominante para acabar con los procesos de transformación. En América Latina, como ustedes saben perfectamente, el neofascismo como instrumento del golpismo se utiliza además con la modalidad de los así llamados golpes blandos, preparado con una intensa campaña mediática y con los algoritmos de las nuevas redes sociales, pésimo nombre, dicho sea de paso, con la utilización del poder judicial y parlamentario bajo la dirección de los poderes fácticos de las embajadas de Estados Unidos y del Comando Sur. En la guerra cognitiva global, los Estados Unidos han desarrollado el ecosistema más sofisticado para colonizar o neutralizar la subjetividad rebelde, utilizando la cinematografía de Hollywood para la difusión del American Way of Life y sus disvalores. A la tradicional política del garrote, de los cañones, de la red de espionaje, hoy se acompañan la enorme campaña psicológica a nivel planetario. En Europa, el fascismo del siglo XXI tiene características viejas y nuevas. A propósito de las viejas, en Italia, el gobierno Meloni y su mayoría parlamentaria acaban de aprobar en la Cámara de Diputados una ley que configura un verdadero estado penal de policía. Criminalizan el conflicto social para seguir con la guerra y la economía de guerra. Doy algún ejemplo de lo que prevé esta ley. El bloqueo de la calle prevé condenas de hasta 2 años de cárcel, cualquier piquete. Las protestas en la cárcel puede llevar a condena de hasta 20 años de cárcel. También la propaganda, así le dicen, de la lucha puede traducir en 6 años de cárcel por considerarse terrorismo de la palabra. Estoy citando. Cárcel hasta 7 años para los que ocupan una vivienda o son solidarios con las ocupaciones. Hasta 15 años por resistencia activa y hasta 4 años por resistencia pasiva. Una norma que rebautizaron una norma anti-Gandhi. Cárcel inmediato también para las mujeres embarazadas o con hijos de menor de 1 año. Y la guinda en el pastel. Se prohíbe a los migrantes sin permiso de residencia de poder comprar una tarjeta telefónica para poderse comunicar. Esta semana nos acaban de prohibir una manifestación nacional en apoyo a la justa causa del pueblo palestino por incitar al terrorismo. Pero el nuevo fascismo, y esto es una de las cosas que quería plantear, del siglo XXI, tiene también características distintas al pasado. En materias económicas, abandona el estatismo y adopta sin rubor
la política ultra neoliberal de la agenda Draghi. 2. Lejos de un supuesto nacionalismo económico, venden al mejor postor la joya de las coronas. Sector estratégico como las comunicaciones. El caso de Telecom de hace unos días, vendida a una empresa donde el jefe es un ex capo de la CIA, Petros. 3. En política exterior, dejan atrás la retórica europeísta de la así llamada Europa-Nación versus los Estados Unidos y son atlantistas y pro-OTAN. El caso de Ucrania es el más evidente. 4. Con Israel ya no son lo que ayudaron los nazis alemanes a matar a los judíos en los campos de concentración. Ahora son los mejores aliados del sionismo criminal y del genocidio del pueblo palestino. Ese es el clima que estamos respirando en Italia y en la Unión Europea, empobrecida cada vez más gracias a la política de austeridad neoliberal y de guerra. Con la expansión de la OTAN y la guerra entre la OTAN y Rusia, estamos al borde de un conflicto que puede convertirse en un conflicto nuclear con consecuencias aún más dramáticas para la humanidad. Yo no sé si en América Latina eso se percibe. Voy terminando. Y la clase dominante de la Unión Europea lo único que propone es un keynesismo de guerra, fortalecer el complejo militar industrial europeo con más impuestos para la ciudadanía y lo más explotado. En Europa la guerra sigue siendo, y no hay que esconderse atrás de un dedo, un factor de división en las izquierdas. Es uno de los motivos de la ausencia de un movimiento contra la guerra y por la paz en Europa, cuando el enfrentamiento OTAN-Rusia casi llegó al conflicto directo. Lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio nos recuerda el escenario de 1914, cuando muchos socialistas, sindicalistas revolucionarios, anarquistas, fueron a favor de la guerra en muchos países europeos. Hoy, una parte de las izquierdas se pronuncia a favor del apoyo militar a Ucrania. Otro dice que hay que apoyar militarmente, pero sin utilizar estas armas en el territorio ruso. Después de casi 3 años de guerra, ¿no habrá llegado el momento de reflexionar sobre este nuevo Afganistán en la frontera de Rusia como parte de un enfrentamiento sobre la piel de los mismos ucranianos? Una vez más, digo, hay que ser muy ingenuo y pensar que con los misiles de la OTAN sirvan la causa de los oprimidos, mientras lo que Occidente entrega a Israel sirven al genocidio. Una vez más nos pronunciamos a favor de un inmediato cese al fuego y de las negociaciones para acabar con la guerra lo antes posible. En su momento, China y Brasil presentaron una propuesta razonable que hay que retomar. Termino con una nota de esperanza. Contra el genocidio de los palestinos, la juventud se ha movilizado en Italia y en muchos países de Europa, ocupando universidades, con marchas, etc. Y los trabajadores de muchos puertos, Génova, Nápoles, Livorno, hablo de Italia, han bloqueado los barcos con armamento y no quieren cargarlo con instrumentos de muerte. Esto es el ejemplo a seguir. Muchas gracias. Gracias, compañero.